Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, estudiantes del segundo de secundaria. El tema que vamos a tocar hoy día es el Imperio Incaico, un tema que me fascina bastante y yo creo que a ustedes también, porque es importante conocer nuestro pasado. Conocer el pasado histórico del Perú es como tener nuestro DNI, nuestra identidad propia, la que nos hace sentirnos peruanos, la que nos hace saber que gracias al trabajo y esfuerzo de nuestros antepasados tenemos este territorio y que queda en responsabilidad nuestra de hacerla crecer y llevarla a ser una gran nación como lo hicieron los incas. Bueno, para poder trabajar en el Imperio Incaico, vamos a hablar primero del origen. El origen del Imperio Incaico se relaciona principalmente a caracteres míticos, leyendísticos, porque el hombre, para poder explicar cosas que todavía no tenía la respuesta correcta o verdadera, siempre buscaba una forma, una manera de cómo interpretar lo que estaba ocurriendo. Y para ello se crean dos leyendas que tiene como pacarina, una el lago Titicaca y el otro el cerro de Tampu Tocco. Y ya sabemos que la primera es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, también conocida como la del lago Titicaca. Esta obra pertenece a la Florida del Inca y en uno de sus libros, Los comentarios reales del Inca. Autor, un escritor mestizo, peruano-español o nativo español, el Inca Garcilaso de la Vega. El lugar de origen, pues, el lago Titicaca. Lugar de origen en quechua es Pacarina. Por eso, que dice la leyenda que del lago Titicaca salió una pareja de esposos, hermanos al mismo tiempo, y de ahí con dirección hacia lo que es Puno. Actualmente llegaron a formar más tarde un gran imperio. Y este imperio, pues, resultó ser el imperio de los incas. Dejemos ahí a Manco Cápac y vamos a la otra leyenda, que es la leyenda de Pacaritambo. Muchos la conocen como la leyenda de los cuatro hermanos Ayar. Y no es leyenda de los cuatro hermanos Ayar, es la leyenda de Pacaritambo. Los protagonistas de esa leyenda son los cuatro hermanos Ayar, que es muy distinto. La obra en sí es Suma y narración de los incas, de Juan Betanzos, cronista español. Él recogió información y sobre acontecimientos que ocurrieron en el Imperio Incaico, o antes, él escribe esta crónica. Él pone como Pacarina, el lugar de origen, el cerro de Tampu Tocco. ¿Ya? Como verán, estas dos versiones tratan de explicar el origen mítico, leyendístico del Imperio Incaico. Pero no todo está dado simplemente por leyendas. Esto de acá tiene mitología, tiene cosas grandiosas, monumentales, que solamente caben de repente en la mente de las personas. Ahora vayamos al proceso histórico, donde sí hay elementos, hay investigación, y producto de esa investigación se ha determinado que el periodo incaico tuvo 3 fases, y esas 3 fases permitió desarrollar y alcanzar lo que más tarde fue el imperio del Tahuantinsuyo. Periodo histórico. Ya hemos hecho el periodo leyendístico, ahora vamos al periodo histórico. El periodo histórico se dividió en periodo tribal o legendario, seguimos todavía con leyendístico. El segundo periodo, llamado de la Confederación Cusqueña, y el tercer periodo, el origen imperial. El periodo tribal o legendarios poseía poder religioso. Ese poder religioso era pues el que el Inca representaba a un dios, en este caso el Inti. Acá, o al cargo de esta autoridad gobernante, salía de la dinastía Urin-Cusco, que significa cerca, alrededor del Cusco, cerca, alrededor del
Cusco. O sea, estaban allí solamente alrededor del Cusco. Más allá no llegaron. Todos sus gobernantes fueron legendarios. Posiblemente nunca existieron. Se habla de Manco Cápac, de Sinchi Roca, como los primeros gobernantes del imperio, pero probablemente no hayan existido. Porque todavía acá este proceso histórico ve la parte de leyenda, que me estoy aprendiendo, pero leyenda ya, y acá estamos hablando ya de hecho real, es que acá ya se ha investigado y se tienen que tomar las transcripciones de lo que se ha logrado, de las leyendas y de los cuentos sobre los incas para poder sustentar el pasado de los pueblos que formaron los incas. Periodo de la Confederación Cusqueña. Acá ya poseía poder político. No era ya poder religioso, sino poder político. El poder político estaba en base a los gobernantes. Acá el imperio logró dar una gran expansión del Tahuantinsuyo. Aquí todavía siguieron algunos gobernantes de la dinastía Urin-Cusco, o sea, todavía alrededor del Cusco. Pero ya a la mitad o en la fase final de este periodo la dinastía cambia. La dinastía se llama Hanan-Cusco. Hanan-Cusco o Hanan-Cusco quiere decir lejos. ¿Ya? O sea, más allá, extiéndete más allá de lo que es pues el Cusco. Este periodo coincide con el intermedio tardío. El intermedio tardío, acá podemos mencionar a las culturas del norte, como Chimú, por ejemplo. O sea, se puede decir que hay un paralelismo allí, ¿no? Los incas de este periodo no fueron totalmente legendarios, tampoco fueron reales. ¿Qué quiere decir esto? Que también todavía acá en esta parte, en esta división, en esta fase, algunos incas todavía no eran reales, o no existieron tampoco. Otros de repente sí, pero ya desde Pachacute para adelante sí ya se visualiza una existencia real de los incas. Y es justamente Pachacute quien inicia el origen imperial. Acá los incas derrotan a los chancas. Los chancas fue una cultura que se enfrentó a los incas en más de una oportunidad. Según las crónicas señalan que entre cusqueños y chancas por lo menos han peleado en 13 batallas. Y en esas 13 batallas los incas lograron derrotar a los chancas. Los chancas fueron grandes guerreros, tenían esta capacidad militar y los incas pues llegaron a doblegar a este grupo humano y lo sometieron y lo pasaron a ser parte del imperio de los incas. Pachacute, el que renueva el mundo. El nombre Pachacute quiere decir el que renueva el mundo. Bueno, ahí tenemos los periodos históricos. Fase entonces, fase tribal, Confederación Cusqueña y origen imperial. Pero para poder tocar esto y seguir luego más adelante con el tema de los incas, hay que ver cuáles son los antecedentes y cuáles son las características de lo que estamos nosotros tratando esta mañana. Y entonces los antecedentes de la cultura inca, la cultura inca se conoce como el segundo imperio, como el segundo gran imperio. Entonces nos preguntamos, ¿cuál habrá sido el primer gran imperio? Se habla de Tiwanaku, se habla de Huari, pero estudios confirman que es Huari. Huari es el primer imperio de nuestro antepasado. Incluso relacionan que Machu Picchu fue construido por los de la cultura Huari, no por la cultura inca, pero eso está todavía en estudio. Pero bueno, el segundo imperio, vamos a ver cultura Huari, estamos hablando de los estadios del segundo horizonte cultural, o sea, antes de el desarrollo regional. Y en el desarrollo regional, las culturas Chimú, Chinchas, Chancas, Collas, Chachapoyas, 5C, miren. El imperio fue conformado por 5C, culturas que aportaron. ¿Cuál fue el primer paso o lo primero que los incas hacían para conquistar un pueblo? Que los pueblos tenían que tener el mismo desarrollo cultural o mayor que los incas. Los incas no conquistaban cualquier pueblo. Los incas conquistaban pueblos que le aportaran algo a ellos.
Los incas conquistaban pueblos que algo ofrezcan al gobierno futuro. En este caso, por ejemplo, la cultura Chimú y también Sicán, lo que es Lambayeque, Chimú y Sicán, aportaron la orfebrería. Y por qué no decir la agricultura. Los chinchas aportaron el comercio. Y por qué no decir también la navegación. Los chancas, guerreros, por ahí ya mencionamos, chancas, guerreros, aspecto militar. Collas, ganadería. Chachapoyas, arquitectura. Miren, Chachapoyas, arquitectura. Pero la arquitectura de los incas también viene de Cotox, viene de Paraíso. Paraíso se encuentra acá en Ventanilla, ¿no? De allí viene ya la arquitectura incaica. La arquitectura incaica, si bien es cierto, toma prototipos de varias regiones donde ya se había desarrollado, pero la arquitectura incaica se desarrolla en base al material que se utiliza en dicha zona. ¿Y cuál era el material que se utilizaba en dicha zona? La piedra. Pero también recibieron aportes de otras culturas, como el barro, por ejemplo, el adobe, por ejemplo, pero no era apropiado para la zona del Cusco por la excesiva lluvia que ocurría por aquellos tiempos y hasta ahora. Todo esto pasa a ser la tercera síntesis, ¿ya? La tercera síntesis del estudio de la cultura peruana. Características. El segundo imperio, que son los incas, es una división que recae en la responsabilidad de Guillermo Lumbreras, autor, arqueólogo, historiador peruano, que sostiene que el Inca o los incas fueron el segundo imperio. En cambio, la división de Horizonte Tardío se debe a John Rowe, es un arqueólogo norteamericano, que vino al Perú y estudió a los incas, y él considera que no es segundo imperio, sino pertenece al Horizonte Tardío. Eso quiere decir que está después del desarrollo regional, ¿ya? El estado inca fue un estado panandino. Vayamos acá a este mapita. Este es el territorio incaico desde el norte hasta el sur y prácticamente abarcó una gran parte de lo que es hoy día América del Sur. Se puede decir que era la única cultura que se desarrolló en ese entonces, por eso viene el nombre Pan. Pan es uno, pan andino. Allí, pan andino. Y la tercera síntesis cultural, que es otra característica que ya lo había señalado, de estos pueblos para poder fundamentar así la existencia y la riqueza del imperio incaico. Vamos a hablar de ubicación. Bueno, faltó poner el logo acá, ubicación. Acá hay un mapa de América del Sur y los incas tuvieron un dominio de todo este territorio. Por el norte llegaron hasta el río Ancasmayo. El río Ancasmayo, que es frontera entre Colombia y Venezuela. Algunos dicen que pasaron a Venezuela. Probablemente los incas hayan tomado tisana o comido arepa de repente también, ¿no? Pero bueno, Colombia, exactamente el río Ancasmayo, hasta el río Maule en Chile. Todo ese territorio y el territorio incaico se dividió en 4 suyos. El primer suyo, Chinchaysuyo, el segundo, el Antisuyo, el tercero, el Contisuyo y el cuarto, el Collasuyo. Cada suyo tenía sus propias características, aportaba de acuerdo a su realidad. Por ejemplo, el Chinchaysuyo se dedicaba a la agricultura. Esto no quiere decir que en el resto del territorio no hay agricultura, sí, pero la agricultura provenía mayormente de esta zona. Todos los productos agrícolas provenían del Chinchaysuyo, y acá está, miren, costa peruana hasta lo que es el río Ancasmayo. Luego el Antisuyo. El Antisuyo, que es esta parte de la selva, y dirá, profesor, pero los incas, ¿por qué no llegaron más allá? Ya hablé, ¿por qué los incas no conquistaban pueblos más allá? Porque lo de la selva, o sea que selva acá, eran pueblos atrasados. Entonces, ¿había algún interés para los incas? No. Los incas dejaron ellos este sector y no
y no se dedicaron a conquistarlo, porque los que vivían ahí, habían nativos ahí, pero los nativos de esa zona no eran desarrollados, o sea, en nada le aportaban a los incas. Pero sin embargo, en esta zona del Antisuyo se construye Machu Picchu, que hoy día es un santuario del mundo, es un santuario, es una maravilla del mundo, y este se encuentra en el Antisuyo. El Antisuyo, lo que le aportó a los incas, un alimento que aportó a los incas fue la coca. En esta zona, selva, se produjo la coca. Y no olvidemos que los incas consumieron bastante coca. Y luego tenemos el Contisuyo, acá pequeño, y Arequipa, en esa zona costera. Y aquí los incas desarrollaron el comercio y la navegación. Y de aquí los incas salían de viaje hacia el norte, hacia el sur, y probablemente hayan salido a Oceanía, como hoy día se habla del Inca Yoki Yupanqui, ¿no? Porque hay evidencias de esos viajes. Y el Collasuyo, que es el cuarto, digamos, Contisuyo, era el ganadero. Desde Puno hasta Chile, parte de la sierra de Argentina, era pues un territorio ganadero. Entonces todos estos aportes es lo que se daban, ¿no? Lo que se daba en el imperio a los incas. Bueno, ahora para terminar, anoten ahí ustedes dos preguntas, ¿ya? La primera dice, nombra las dinastías del imperio incaico y clasifica a cada uno de los incas. 2. Explica e indica qué incas gobernaron. Explica e indica que incas gobernaron en cada una de las fases del imperio. Bien, eso es todo, gracias.